Bueno, tengo, les decía, 3 notas para cada alumno, 3 notas de cada trimestre, ¿sí? El promedio, tenemos que calcular el promedio para cada alumno, ¿sí? Lo que acá podemos hacer también es seleccionar todas las notas y agregarle decimales. Acá hay un botón, fíjense donde dice número, arriba, donde podemos agregar decimales. Vamos a agregarle 2 decimales. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir al primer alumno, en este caso Pérez. En promedio vamos a poner el símbolo igual y escribimos la palabra promedio. Entonces ahí nos aparece la función promedio, doble clic en promedio y ahora seleccionamos con el mouse las 3 notas. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Bueno, ahí nos da el promedio para Pérez, que es un 7. Esto yo puedo arrastrar o autocompletar porque la misma función promedio me va a servir para Flores, para Quiroz, para Batista. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar, ¿sí? Y que él me genere el promedio para cada alumno. Listo, ¿sí? Bien, ahora la condición dice en el ejercicio que la condición va a ser aprobado o desaprobado, ¿sí? Ahora ese aprobado y ese desaprobado va a ser en función de 2 notas, ¿sí? El alumno va a estar aprobado, ¿sí? Solamente si el tercer trimestre tiene aprobado y el promedio tiene aprobado. ¿Está? Por ejemplo, este alumno, el primero, debería decir aprobado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene aprobado el tercer trimestre y el promedio le da más de 6. Entonces está aprobado. Ahora, este caso acá, por ejemplo, Flores, vamos a ponerle un ejemplo así. Flores va a estar desaprobado. ¿Por qué? Porque él tiene aprobado el promedio, pero no aprobó el último trimestre. Entonces debería aparecer desaprobado. ¿Está? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer acá es usar una función acá, en lugar de escribir aprobado, desaprobado, porque vamos a suponer que tenemos 65 alumnos y todo el tiempo voy poniendo notas y sacando promedios, entonces necesito que una función me calcule automáticamente la condición del alumno. Bueno, ¿qué función puedo usar acá? Acá yo puedo usar la función si, preguntar, ¿no es cierto? Preguntar si este valor del promedio, ¿no? Si ese valor es, por ejemplo, menor que 6, punto y coma, si eso es menor que 6, si eso es verdadero, ¿qué pasa? Significa que está desaprobado. Entonces yo voy a poner entre comillas doble la palabra desaprobado. Punto y coma. El valor si falso ahora. ¿Qué pasa si esto es falso? La nota no es menor que 6. Seguramente es igual que 6 o más. Entonces ahí voy a ponerle aprobado, ¿no? Bueno, acá tenemos un problema. En este caso está bien, Pérez está aprobado. Si yo arrastro esto, todos están aprobados, excepto los que tienen el promedio menor que 6, están desaprobados, son los 2 últimos alumnos. Ahora, el tema es que Flores debería decir desaprobado, porque él no tiene el tercer trimestre aprobado, ¿sí? Entonces me doy cuenta que esta función sí no me sirve, o por lo menos me falta algo. ¿Y qué me falta? Me falta agregarle una condición más. Él tiene que mirar 2 cosas. Acá está mirando solamente si F5 es menor que 6. Pero también tiene que mirar si E5 es menor que 6. ¿Está? Entonces, en este caso vamos a usar la función si combinada con un conector lógico. El conector lógico es el que me va a unir las 2 condiciones. O sea, yo le tengo que decir si la nota del tercer trimestre es menor que 6 y el promedio es menor que 6. Ahí estoy usando un conector lógico, es el I, la I. Entonces yo voy a poner si, abro paréntesis allá arriba y voy a poner la I, la Y, y ahora voy a volver a abrir paréntesis y fíjense que el Excel ahora me va a permitir ingresar varias condiciones. ¿Está? Fíjense que él me dice, acá en la ayuda, yo puse la I, miren, ahí está la I, y él me dice ahora ingresa el valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico 3, o sea, puedo ingresar un montón de valores lógicos. Entonces el primero ya está, que F5 sea menor que 6. Si F5 es menor que 6, y el tercer trimestre tiene que ser, en realidad tenemos que analizar que sea mayor. Acá no me sirve menor, porque si 1 es menor, ya tiene que estar desaprobado. Con que 1 sea menor, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer acá es preguntar, para ponerle aprobado, yo tengo que decir, bueno, para ponerle aprobado, F5 tiene que ser mayor o igual que 6, ¿sí? Punto y coma, y la segunda condición es que el tercer trimestre, que está escrito en E5, también tiene que ser mayor o igual que 6.
Y ahí cierro el paréntesis de las dos condiciones. Son dos condiciones que se tienen que dar para que se dé verdadero toda la proposición, ¿no es cierto? Y que él me escriba acá aprobado. Ahora yo acá tengo que cambiar esto, ¿no? Acá va aprobado y acá al lado iría desaprobado, ¿sí? Entonces le damos enter y en este caso me da aprobado porque las dos notas son mayor que 6. Ahora en el caso de Flores debería darme desaprobado, ¿sí? Entonces arrastramos para que autocomplete y ahí me doy cuenta que está bien. Él analizó si esta nota 5, vamos a poner un color, si esta nota es mayor que 6 o igual que 6 y esta nota también es mayor o igual que 6, ponele aprobado. Pero como una de las dos dio falso, porque la nota del tercer trimestre está desaprobado, con que uno de falso, todo me da falso, por eso él me pone desaprobado. Estas son dos condiciones, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el ejemplo de la función sí y también tenemos el caso de la función sí o, donde al menos, cuando pongo la o, al menos una condición tiene que ser verdadera para que todo sea verdadero. Con que uno sea verdadero, todo es verdadero, no importa si la otra es falsa. ¿Está? Ahí la pregunta podría ser si queremos usar la función o el conector lógico o, el ejercicio debería decir, el alumno va a estar aprobado si tiene 6 en el tercer trimestre o tiene 6 en el promedio. O sea, con que uno de los dos sea 6 está aprobado. ¿Está? Entonces, en este caso, por ejemplo, todos aprobarían porque fíjense que todos tienen aprobado o el tercer trimestre o el promedio. Fíjense que el primer alumno tiene las dos cosas aprobadas. El segundo tiene el promedio aprobado. El tercer alumno tiene los dos. El cuarto alumno tiene aprobado el tercer trimestre. Y el último tiene aprobado el tercer trimestre. Entonces todos tendrían que estar aprobados si yo acá pongo una O. Entonces me voy a la función primera y en lugar de la I pongo una O y le doy enter. Entonces está aprobado el primer alumno, arrastro y todos están aprobados. ¿Por qué? Porque al menos una condición sea verdadero. O el tercer trimestre tiene aprobado o el promedio. ¿Está?